Muy bien, vamos a continuar revisando la guía de nivelación formativa para la básica superior. En esta ocasión vamos a revisar la ficha número 3 de esta guía de nivelación formativa para la básica superior. En esta parte el tema de esta ficha 3 dice gráficas y aplicaciones de funciones lineales y cuadráticas, análisis de características geométricas de la función lineal, potencia y cuadrática. Tenemos acá la destreza y el indicador de evaluación que nos plantean. Además, en esta ficha se abordan las preguntas 2 y 3 de las tareas diagnósticas de la básica superior. Bien, en la primera parte dice leo la siguiente información y comento con mis compañeros. Aquí nos piden responder aquí la inquietud que nos ponen en esta parte y obviamente argumentar la respuesta. Entonces aquí vamos en esta parte a responder esta primera parte de las actividades, ¿no? Que decía aquí lo siguiente: leo la siguiente información y comento con mis compañeros. Dice, para dibujar la parábola que representa una ecuación cuadrática, ¿es útil seguir este procedimiento? Acá está un procedimiento que nos plantean: concavidad, eje de simetría, vértice y puntos de intersección con los ejes. Bueno, aquí dice sí o no y por qué. Nos piden argumentar la respuesta. Y en este caso yo he colocado lo siguiente, ¿no? Que sí, puesto que son los principales elementos de la parábola y al conocerlos podremos dibujarla sin problemas. Bien, entonces acá obviamente al conocer todos los parámetros podemos aquí realizar o saber cómo va a ir la gráfica de esta función cuadrática, ¿no? Cómo va a ser esa parábola. Podemos aquí graficarla sin problemas, siguiendo el procedimiento que nos plantean en esta parte, ¿no? Que es la concavidad, eje de simetría, vértices y puntos de intersección con los ejes, es decir, las raíces y la ordenada al origen. ¿Sí? Eso nos indican en la primera parte. Bien, si acá regresamos acá a la ficha número 3 que estamos acá analizando, miren, en el punto 2 dice lo siguiente, miren, representar la gráfica y principales características de monotonía de estas funciones cuadráticas, pero aquí no nos dan ninguna función para resolverla, ¿no? Únicamente nos dan aquí un eje y nos piden que representemos la gráfica y principales características de monotonía de las funciones cuadráticas, ¿no? Pero aquí como digo, no hay ningún ejercicio para resolver, no está planteado ninguna función. Por lo tanto, en este punto 2 yo he colocado esta función, no la he colocado aquí arbitrariamente para encontrar lo que indican acá en este punto, la gráfica y las principales características, ¿no? De monotonía de esta función cuadrática, que en este caso le he puesto f de x igual x al cuadrado y menos 16. Bien, vamos en esta parte a empezar obteniendo el vértice de esta función cuadrática. Para ello es interesante que recordemos que la forma general de una función cuadrática es justamente de la forma ax al cuadrado más bx más c, en donde aquí hay que saber identificar los parámetros a, b y c para poder encontrar el vértice, ya que la coordenada en x del vértice la encontramos con esta fórmula, ¿no? b sub x igual a menos b sobre 2a. Noten ustedes que aquí la componente b es aquel número que está junto a la x, es decir, al término lineal, ¿verdad? Y este parámetro a que está aquí como denominador es el coeficiente del término cuadrático, es decir, el numerito que está junto a la x al cuadrado. Noten ustedes que en esta función que puse como ejemplo no hay una x aquí, ¿no? Únicamente hay x al cuadrado y un término que no tiene x, ¿sí? Que se le conoce como el término independiente. Entonces, al no haber aquí ninguna x, eso indica entonces que este parámetro b vale 0, ¿sí? Y el parámetro a, como vemos acá, vale 1. Por lo tanto, en el siguiente paso reemplazamos el 0 en la b y el 1 en la a. Obviamente al ser 0 para una cantidad, esto se cancela y nos queda únicamente 0. Por lo tanto, la componente o coordenada en x del vértice es 0. ¿Qué hacemos ahora para encontrar la coordenada en y? Lo que hacemos es reemplazar este 0 aquí en la x de esta función, ¿sí? Y encontramos acá la coordenada en y, es decir, 0 al cuadrado menos 16. Esto obviamente también se cancela esto y nos queda únicamente la coordenada en y del vértice como menos 16.
En la parte de acá colocamos entonces que el vértice de esta función ha sido el punto 0 en X y menos 16 en Y. Pasemos ahora a encontrar las raíces o los puntos de intersección con el eje X. Para ello pues hacemos que f de X sea igual a 0. Es decir que acá reescribimos esta función o le ponemos como una ecuación. Es decir, sería acá entonces, miren, x al cuadrado menos 16 igual a 0 y aquí la resolvemos. Para ello pues podemos llevar este menos 16 al segundo miembro con signo pues positivo, ¿no? Dado que acá está con signo negativo. Quedaría entonces que x al cuadrado es igual a 16. Acá despejamos este cuadrado con una raíz y nos queda que x es igual a más menos raíz de 16. Sacando pues acá la raíz de 16 sería pues más menos 4. Y acá tenemos las dos raíces, miren. x1 que sería con 4 y x2 menos 4. Por lo tanto aquí las raíces o cortes con el eje X o los ceros que también se les llama, vienen a ser entonces el 4 y el menos 4. Y además, en este caso, pues al conocer el vértice, también conocemos el eje de simetría, que es justamente la recta X igual a 0, es decir, la componente en X del vértice nos sirve pues para encontrar el eje de simetría de la función. Luego pues en base a esto podemos ya nosotros justamente hallar la gráfica de esta pues función. Bien, está en esta parte de acá. Ubicamos en esta parte pues el vértice de la función que está ubicada pues justamente en las coordenadas 0, menos 16, que está aquí ubicado, miren acá, en esta parte está el vértice. Las raíces que son los cortes con el eje X y deben ser menos 4 y 4. Y el eje de simetría, como vemos, es una recta pues que es vertical, paralela al eje Y pasa pues por el 0 en X, es decir, va a estar acá sobre el eje de las X, pues este eje de simetría de la función. Luego en esta parte pues para poder establecer la concavidad de esta función, analizamos el coeficiente de esta función cuadrática, del término cuadrático, si es positivo o es negativo. Como en este caso el coeficiente del x al cuadrado es positivo porque es 1, nos indica entonces que la gráfica de esta función va a ser de esta forma. Obviamente pues pasa por las raíces y además da la vuelta en el vértice que es en el punto 0 y menos 16. Bien, ahí estaría pues dando la vuelta esta función. Obviamente si es que este coeficiente a del término cuadrático era negativo, la gráfica o concavidad hubiese sido pues de esta forma, ¿verdad? En el caso pues que este coeficiente, por ejemplo, aquí hubiese sido negativo, fuera pues de esta forma la gráfica, ¿no? Pero pues en este caso, dado que es positivo, pues vemos que es justamente de esta forma la gráfica de esta función cuadrática. Además, si acá trazamos una recta en esta forma, vemos que corta en dos puntos, vemos que justamente pues esta función es convexa, ¿no? Sí, ya que pues está dada pues de esta forma. Luego aquí para poder establecer la monotonía de esta función, es decir, saber en qué intervalo es creciente y en qué intervalo es decreciente, también utilizamos la coordenada en X del vértice, que es justamente pues el 0, ¿no? Ya que pues como ustedes pueden ver, este 0 en X está marcando cuando la función pues baja y cuando sube, ¿verdad? Por lo tanto notemos que en esta parte pues en esta región la función está bajando, ¿verdad? Hasta el punto 0. Por lo tanto aquí decimos que la función f de x es decreciente ya que pues en este tramo está bajando, no es decreciente, y aquí sería entonces de menos infinito hasta el 0, porque miren, en este 0 de acá la función baja. De igual forma aquí podemos ver que en esta región de acá la función está ahora subiendo, ¿sí? Es decir, es creciente. Por lo tanto aquí colocamos que f de x ahora es creciente y ahora sería pues desde el 0 hasta el más infinito, ¿sí? Y con eso pues establecimos ya la monotonía de esta función cuadrática. Recuerden que esta función yo la he planteado en este caso, ¿no? Ya que pues en la ficha pues no nos dan ninguna función ahí planteada. Sí, yo he puesto esta función que les puede servir a ustedes, o pueden de pronto usar o hacer el mismo proceso en la función que les plantee su docente. Bien, luego en la siguiente parte, en la 3 dice indique los intervalos donde la función es creciente o decreciente y el punto máximo o mínimo. Diga si la función es par o impar. Bien, nos dan en este caso si nos dan una función cuadrática, ¿no? Que es 49 menos x al cuadrado.
Entonces acá nos piden ver los intervalos en donde es creciente o decreciente. Para esto nuevamente recordamos que la forma general de la función cuadrática es f de x igual a x al cuadrado más bx más c. En donde para encontrar justamente los puntos en donde es creciente o decreciente, recuerden, necesitamos conocer el vértice. Y la componente en x del vértice se encuentra con menos b sobre 2a. Tomando en cuenta que b en este caso pues también sería 0. Y a valdría en esta parte pues menos 1, ¿no? Ya que es el coeficiente del término cuadrático. En la siguiente parte reemplazamos esos datos. Nuevamente 0 dividido para este valor de acá nos va a dar simplemente pues 0. Y luego para encontrar la componente en y del vértice reemplazamos este 0 en la x y nos queda 49 menos 0 al cuadrado. Esto se cancela y nos queda simplemente 49. Por lo tanto, el vértice de esta función es 0, 49, 0 en x y 49 en y. Acá establecemos un bosquejo de esta gráfica. Bien, el vértice estaría pues en el punto 0 en x y en y el 49 que estaría ubicado en esta parte de acá. Entonces en base a eso podemos aquí establecer en qué intervalos la función es creciente o decreciente. Y como vemos en este intervalo la función ahora está subiendo, ¿verdad? Por lo tanto decimos acá que f de x es creciente en desde menos infinito hasta el punto 0, ¿no? Que es justamente donde está el vértice, ¿no? Luego decimos ahora que en esta parte de acá la función está en cambio bajando, está decreciendo. Por lo tanto, f de x es decreciente y ahora sería desde 0 hasta el más infinito. Sería pues en este caso la monotonía de esta función. Hemos aquí establecido en qué intervalos la función es creciente y en cuál intervalo es decreciente. Luego además aquí sabemos que el punto máximo de esta función está en 0,49, que es justamente el máximo punto que alcanza esta función, que está dado por el vértice. Luego en esta parte nos piden ver si es que la función es par o impar. Para que sea una función par debe cumplirse que f de x debe ser igual a f de menos x. Vamos en este caso a verificar si es que esta función cuadrática es par. Entonces acá reemplazamos, ¿no? F de x viene a ser entonces todo esto de acá. Entonces acá colocamos 49 menos x al cuadrado. Eso debe ser igual entonces a f de menos x. Esto de acá sería entonces reemplazamos aquí en la x el menos x. Y nos queda 49 menos y menos x al cuadrado. En esta parte sabemos que todo valor que sea pues negativo elevado al cuadrado va a ser siempre positivo, ¿verdad? Por lo tanto, en esta parte, en el siguiente paso, miren, esto baja igual. Por lo tanto, en esta parte de menos x al cuadrado, bajaría como x al cuadrado, puesto que esto, al elevar al cuadrado, pues se convierte en positivo. Y así, aquí podemos notar que estos dos extremos, pues, son iguales, ¿verdad? Esto me hace entonces aquí verificar que f de x sí es una función par, ya que, pues, se ha verificado justamente, pues, esta relación. Muy bien. Luego la parte 4 dice resuelva cada situación. Y aquí dice, en esta parte vamos ahora acá a regresar a esta ficha. En la parte 4 dice, miren, resuelva cada situación. Y aquí nos plantea un ejercicio. Pero en esta parte notemos que la función f de x que nos plantea en esta parte no está bien planteada. Miren, dice x más 2 que multiplica a x más 3 menos 3, dice acá, ¿no? Entonces en esta función no está bien planteada este ejercicio. Entonces aquí lo que hemos hecho es replantear este ejercicio y lo hemos puesto de esta forma. El grupo textil M&M destaca que los ingresos de este año vienen dados por la función f de x igual a 2x más 10 que multiplica a menos x más 15, donde x es el precio de cada unidad y f de x es la ganancia expresada en dólares. Preguntan acá, ¿cuál es el valor de la ganancia máxima? Y con cuántas unidades la ganancia es máxima, ¿sí? Bien, entonces aquí lo primero que podemos hacer aquí es bajar esta función y luego pues vamos aquí a ir multiplicando, ¿no? Ya que pues para este caso, para encontrar, recuerden, el valor máximo de esta función, justamente debemos hallar el vértice, ¿sí? Por lo tanto aquí empezamos primero pues multiplicando estos elementos de esta función. Entonces acá entonces la multiplicación de 2x por menos x nos da menos 2x al cuadrado, luego 2x por 15 nos da 30x, luego 10 por menos x nos da menos 10x
y 10 por 15 nos da pues 150. Luego en la siguiente parte, términos semejantes, este 30x menos 10x nos da pues 20x y más 150. Y en esta parte pues nuevamente recordamos la forma general de esta función cuadrática, ¿no? Y aquí podemos establecer entonces que en esta función de acá que nos dio, a valdría pues menos 2, b valdría 20 y c valdría 150. Por lo tanto, con esos datos vamos a hallar el vértice de esta función, cuya componente en x, recuerden, es igual a menos b sobre 2a. b que vale pues 20 y a que valdría menos 2. Por lo tanto, en la siguiente parte reemplazamos b que vale 20 y a que vale menos 2. Hacemos la operación, nos queda 20 sobre menos 4. Aquí simplificamos y como tenemos aquí doble signo menos, nos queda pues simplemente 5, ¿no? Ya que 20 dividido por 4 nos da 5 y menos por menos nos queda pues más. Luego la componente en y, lo que hacemos aquí es reemplazar este valor de x en todas las x de la función. La siguiente parte resolvemos acá. 5 al cuadrado sería pues 25 y por 2 50 menos 50. 20 por 5 sería 100 y más 150. Y esta operación nos da pues un valor de 200. Por lo tanto, aquí el vértice ha sido 5, 200. El punto 5, 200, ¿no es cierto? Sería pues el vértice de esta función. Luego en esta parte pues ya encontramos la función, tenemos acá el vértice. Y si acá la graficamos, vemos que este punto que hemos encontrado está justamente en esta parte de acá, el punto 5, 200, que corresponde al máximo de la función. Y además corresponde o nos sirve para, en este caso, responder las preguntas que están aquí planteadas. Ya que pregunta acá, miren, ¿cuál es el valor de la ganancia máxima? Recuerden que f de x era la ganancia máxima, es decir, y. Por lo tanto, aquí notamos que aquí sería la ganancia máxima es de 200, ¿sí? Ya que corresponde al valor de y, de f de x. Y la segunda pregunta decía, ¿con cuántas unidades la ganancia es máxima? Y para acá pues contestar esta pregunta de con cuántas unidades la ganancia es máxima, podemos aquí utilizar justamente pues la componente en x del vértice, dado que en este caso nos indican que el precio de cada unidad era justamente pues de x, ¿sí? Entonces aquí para hallar la cantidad de unidades para las cuales la ganancia es máxima, lo que hacemos aquí es dividir la ganancia total para el precio de cada unidad, y eso nos va a dar pues justamente la cantidad de unidades, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es dividir 200 entre 5 y nos da un valor pues de 40, ¿verdad? Por lo tanto decimos acá que con 40 unidades la ganancia es máxima, ya que pues eso nos da justamente al dividir 200, que es la ganancia máxima, para 5, que es el costo de cada unidad. Bien, luego en esta parte nos dice lo siguiente, miren, dice: completo la escalera de la metacognición con el tema aprendizaje. ¿Qué he hecho o he aprendido? Bueno, en este caso analizamos los elementos de la función cuadrática. ¿Qué ha resultado más fácil y más difícil? Bueno, fácil tal vez hallar el vértice, y difícil de pronto la monotonía. Nos hace un poco pues difícil ver en qué intervalo pues es creciente, en cuál es decreciente, ¿no? Recuerden hacerlo y contestar esto pues de acuerdo a su propia realidad. ¿Para qué me ha servido? Tal vez para resolver problemas de máximos y mínimos. ¿Y en qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido? Bueno, de pronto para resolver problemas de movimiento parabólico también se utilizan las funciones cuadráticas. Bien, y así pues hemos resuelto esta ficha número 3 para la básica superior dentro pues de las guías de nivelación formativa.